¿Y si te dijera que hay un fármaco muy potente para bajar el azúcar en sangre, para mejorar la presión arterial, para bajar la inflamación y el dolor, para dormir mejor, para tener más energía y vitalidad? ¿Y si te dijera que ese fármaco es gratuito y está al alcance de muchos? Se llama conexión a tierra y consiste simplemente en estar en contacto con la naturaleza, como por ejemplo andar descalzo sobre el agua, sobre el barro, la roca, la arena, el césped, el pasto, ya que la planta del pie, gracias a la glándula sudorípara, permite asimilar los electrones que están presentes en el suelo, un potentísimo antioxidante. Seguro que has escuchado hablar de la vitamina C como antioxidante. Esto se debe a que tiene muchos electrones que combaten el estrés oxidativo. Pues el suelo tiene muchos más electrones que cualquier otra sustancia, suplemento o alimento. Es la principal carga eléctrica del planeta. Y la planta del pie es maravillosa. En tan solo 1 cm² podemos encontrar más de 8000 terminaciones nerviosas. Hay una conexión directa entre el pie y el resto del cuerpo. Y lo que contacta con el pie, por supuesto que repercute sobre todo nuestro organismo. La realidad es que no nacemos en zapatos. El ser humano es la única especie que utiliza unos zapatos sintéticos para andar. Y no hace falta estar todo el día descalzo, pero sí que aprovechar ratitos del día para acercarnos a la naturaleza y andar descalzo, ya que eso tiene unos enormes beneficios según la literatura científica reciente sobre nuestra salud, que te voy a explicar uno a uno en este vídeo. Así que si te gusta mi contenido o mi canal, me encantaría que me apoyaras con un like, un comentario, una suscripción para poder seguir avanzando y darte contenido de calidad, que además es gratis. Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica, y vamos a ello. Beneficio número 1. Combate la oxidación y el envejecimiento. Gracias a estos electrones que hemos comentado, podemos neutralizar los radicales libres. La realidad es que nosotros somos electricidad y por ese motivo te hacen un electrocardiograma para detectar alteraciones eléctricas en el corazón y ver si hay una alteración cardíaca. Pues cuando nosotros ganamos todos estos electrones del suelo, lo que podemos hacer es contrarrestar la oxidación. Si mi cuerpo crea muchos radicales libres porque como mal, fumo, bebo alcohol, soy sedentario, me voy oxidando y se va acumulando una carga positiva, que es oxidativa. Sin embargo, estos electrones que yo gano me permiten contrarrestar esa carga positiva, añadiendo carga negativa, para evitar la oxidación y el envejecimiento prematuro. Segundo beneficio, contrarresta el dolor, reduce mucho la inflamación. Y es que el beneficio más reportado por todos los estudios del earthing es la reducción del dolor crónico. Aquí podemos ver la imagen de la diferencia de la inflamación de una persona, donde vemos en rojo todo lo que está inflamado y vemos luego el cambio que ha tenido el simple hecho de caminar 30 minutos sobre la playa. Se ha reducido muchísimo la oxidación gracias a todos estos electrones que hemos captado del suelo. En tercer lugar, mejora el descanso y permite tener un sueño más profundo y reparador y menos estrés, que es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos actualmente. La epidemia de estrés que estamos sufriendo por trabajos estresantes, por oposiciones, por temas personales y familiares, y no descansamos. Pues el simple hecho de caminar 30 minutos diarios por la playa pudo demostrar que se reducía enormemente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y durante la noche descendieron y se pudo dormir mucho mejor. Cuarto beneficio, mejora la circulación sanguínea. Aquí vemos otra foto impresionante donde vemos que lo de color indica el aumento de presión sanguínea. Pues antes veíamos que no había muy buena circulación, pero con solo 30 minutos de caminata descalzo se mejoró la circulación sanguínea. Y esto es imprescindible para gozar de una buena salud cardiovascular. En quinto lugar, caminar descalzo mejora también la postura corporal, ya que si estamos descalzos sobre naturaleza, el pie está libre y los huesos, los tendones y los músculos del pie pueden cobrar su postura natural y así nosotros gozaremos de mucha mejor postura corporal. De hecho, ahora mismo, por estar todo el día con zapatos incómodos, como le ocurre a muchos trabajadores, vemos como en la imagen vamos perdiendo la forma del pie y eso no es bueno para el resto del cuerpo.
En sexto lugar, vemos que mejora también la presión arterial y esto es muy potente ya que la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, ya que es la principal causa de las enfermedades cardíacas. En séptimo lugar, se han visto mejoras también sobre el azúcar en sangre, algo muy importante ante la enorme epidemia de diabetes que estamos sufriendo como nunca antes en la historia. En octavo lugar, también se han encontrado mejorías sobre el sistema inmune, potenciándolo, algo que ahora que viene el invierno es muy importante tener recargado. Y además te prometo que en próximos vídeos vamos a hablar del sistema inmune para mantenerlo en forma y evitar caer enfermos este invierno. Y en noveno lugar, mejora la salud mitocondrial. Y esto es muy pero que muy importante. Nosotros tenemos billones y billones de células, pero más aún tenemos mitocondrias. Es decir, una célula del hígado, para que te hagas la idea, tiene 400 mitocondrias. Las mitocondrias son básicamente las centrales energéticas del cuerpo, las que nos permiten mantenernos con energía, con fuerza, con vitalidad. Cuando se deterioran, enfermamos. Toda enfermedad tiene relación con la pérdida de energía. Y se ha visto que el grounding, el earthing, la conexión a tierra, mejora la salud de estas mitocondrias y entonces se van a potenciar nuestros niveles de energía. Y aunque estos son los beneficios de andar descalzo, también se han hecho estudios con el simple hecho de estar en la naturaleza. Y un paseo de tan solo 2 horas sobre el bosque ya multiplica enormemente la cantidad de las natural killers, que son unas células que tenemos anticancerígenas, que literalmente su función es destruir las células tumorales. Además, el hecho de estar en la naturaleza nos permite estar con la luz natural y esto mejora nuestra higiene circadiana. Nosotros tenemos que respetar los ciclos naturales de luz y oscuridad. Y el tener buena luz y sol durante el día permite tener buenos niveles de melatonina, que se potencian por la noche. Y esta hormona, además de permitirte tener un buen sueño profundo y reparador, es tremendamente anticancerígena y tiene beneficios increíbles sobre nuestro sistema inmunológico. Luego, obviamente, si tenemos acceso a la luz solar, es otro medicamento más, ya que el sol, además de potenciar nuestros niveles de vitamina D, potencia nuestros niveles de óxido nítrico. Esto nos facilita la oxigenación de todos los tejidos y cuando yo tengo oxígeno es cuando puedo combustionar mi propia grasa. Para que haya quema de grasa y pueda perderla, debe haber oxigenación, ya que el oxígeno permite combustionar mi reserva grasa. Y además el sol me aporta testosterona, que es lo que me va a permitir potenciar mis niveles de líbido. Por eso mucha gente con impotencia, cuando se pone al sol se le pone el pájaro contento. Y además, si estamos en naturaleza, en invierno nos exponemos al frío y esto es importante para la salud, ya que el frío acelera el metabolismo. De hecho, también fortalece el sistema inmune y una de las razones por las cuales caemos enfermos es porque no estamos acostumbrados a estar expuestos al frío y cuando de repente paso frío en la calle, porque hay mucho contraste, porque tenía la casa muy caliente, pues me resfrío. ¿Por qué? Porque las defensas no están acostumbradas a ese frío y se debilita el sistema inmune. Si mi cuerpo se acostumbra a la exposición al frío, sucede lo contrario. Mis defensas se disparan y mi sistema inmune es mucho más fuerte. Y lo maravilloso de la naturaleza es que hay mucha menos contaminación que en las ciudades y así yo puedo respirar aire fresco que me va a oxigenar mucho los tejidos. A veces parece una tontería, pero no nos damos cuenta de que no respiramos lo suficiente. Debemos tratar de respirar mucho más profundo para que se oxigene todo el cuerpo. Y con la oxigenación tendré más oxígeno y mayores niveles de energía y mayor quema de grasa. Así que otra herramienta más para añadir a nuestro estilo de vida. De hecho, si no nos podemos dormir, yo recomiendo hacer una respiración profunda por la noche porque esto activa el sistema nervioso parasimpático que induce sueño y relajación y seguro que así dormiremos mucho mejor. Así que, como decía el gran Paracelso, la madre natura alimenta y cura. Así que ya saben, incorporen naturaleza en su estilo de vida para estar sanos, fuertes y libres de fármacos. Nos vemos.